Muy buen día. Gracias a todos los que están de nuevo reunidos tanto en la red social de TikTok como en la plataforma de Meet para acompañarnos en este día que inicia y el fin de semana que inicia con este día también. En una oración más y una meditación más acerca de lo que Dios quiere darnos, de lo que Dios quiere poner en nosotros. Gracias a quienes se están conectando. Cada día notamos que suben más las personas que se nos están uniendo, aunque el promedio de visualización no es el esperado, como quiera que sea. Muchas gracias por estar aquí. Esperamos que ustedes se conecten y nos dispensen un momentico para que sepan de qué se trata esto. Con ustedes el obispo Alejandro Guevara de la Comunión Anglicana Emanuel. Y estamos hoy dispuestos a iniciar una reflexión más de tantas que hemos hecho durante esta semana. Ayer tocamos un tema muy interesante acerca de el amor ágape. ¿Cómo nosotros descubrimos o sabemos que el amor de Dios está en nosotros? ¿Cuáles son las manifestaciones en nuestro carácter, en nuestra personalidad de ese amor de Dios? Y decíamos que eso era la manera más fácil o más elocuente, digamos, de valorar los días de nuestra permanencia en la iglesia. Hay personas que llevan en la iglesia o en la vida cristiana muchísimo tiempo, pero no todos tienen la oportunidad de recibir esta instrucción acerca de lo que debió haber sido ese elemento de cambio, de transformación, que finalmente es lo que nos va a llevar a nosotros a la presencia de Dios, y es el amor mismo de Dios. Cómo darnos cuenta en qué medida y de qué forma está el amor de Dios operando ya en nuestro carácter. No pude subir ayer ese video. Hoy lo estoy compartiendo con muchos de ustedes a través de las redes sociales. Gracias por su audiencia, por estar allí siguiéndonos, y sobre todo gracias a las personas que nos están escribiendo, manifestándonos sus inquietudes, sus puntos de vista, sus preguntas, y sobre todo que nos están pidiendo que les apoyemos en oración por alguna cosa en especial. Bueno, hoy el tema es un tema un poco espinoso, digámoslo así. Es un tema que tiene que ver mucho con la actualidad de la iglesia, pero a la vez es un tema que se ha manejado de una manera inadecuada y de una manera, digámosle, irresponsable, porque se le ha dado mucho tinte de sensacionalismo. Antes de iniciar, oremos para ponernos en la presencia de Dios y empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Omnipotente y misericordiosísimo Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos de hacer, y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Dios, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa, para la gloria de tu santo nombre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre jamás. Amén. Perfecto.
El tema de hoy entonces, les decía hace un segundo que es un tema un poquito espinoso. Vamos a hablar de satanismo y el ocultismo, o sea, cómo en la batalla espiritual, en la guerra espiritual, entre bambalinas, se están tejiendo verdaderas batallas, sobre todo contra la iglesia, contra el pueblo de Dios. En esta guerra espiritual hay muchas especulaciones. Nos ceñimos al texto bíblico que nos dice que la guerra espiritual es una guerra de argumentos. Lo he dicho en mis talleres, en mis seminarios y en algunas disertaciones, porque es la guerra espiritual solamente se libra o solamente se da entre seres inteligentes, entre los hijos de Dios que están con él y algunos ángeles que ya no están con él. Entonces son fuerzas opuestas, el bien contra el mal. Los hombres tenemos entonces la capacidad de elegir si queremos obrar bien o si queremos obrar mal. Nadie nos puede obligar a hacer el bien y nadie nos puede obligar a hacer el mal. Ese es el sello indeleble de ser nosotros imagen y semejanza divina. Así que en nuestra mente se libran todas estas opciones. Cada vez que vamos a actuar, vamos a hablar, vamos a obrar de alguna manera, siempre tenemos esos dos caminos, esas dos opciones. O lo hacemos conforme a la moral y la ética cristiana, o lo hacemos conforme a nuestra moral, a nuestra ética, a nuestros puntos de vista. La iglesia está compuesta de muchas personas y por ende encontramos en la iglesia muchísimos puntos de vista acerca de lo que es bueno y acerca de lo que es malo. Una de las tendencias fuertes y las influencias nefastas de el ocultismo y el satanismo en esta era posmoderna en la iglesia no necesariamente consiste en acabar con el cristianismo, no. Esa es una idea errada. Quizá fue la forma en que se dieron las cosas siglos atrás, tal vez, pero ahora la estrategia de Satanás es debilitar la iglesia desde adentro, tergiversar las doctrinas de la iglesia desde la parte de adentro. Desde lo más profundo de su corazón, el hombre tiene esa tendencia a sobreponerse, a hacer su voluntad, a imponer su criterio. Así que encontramos que la iglesia es objeto de muchos ataques. Y vamos a hablar un poquito de estas logias, de estas organizaciones satánicas que comúnmente conocemos como el satanismo en general. Ellos tienen muy claro cuál es el enemigo, entre comillas. Ellos saben muy claramente, perdón, en qué lugar están operando, dónde están, hablemos de una ciudad, de un departamento como Antioquia, dónde está la mayor concentración de cristianos, dónde están las iglesias, dónde están los líderes, quiénes son los líderes, tienen un inventario por nombre, saben su ubicación, saben también su familia, saben sus fortalezas, saben sus debilidades, porque son un ejército bien estructurado. Algo que no se ve mucho en la iglesia cristiana en general. Cuando yo hablo de la iglesia cristiana, estoy hablando de tanto católicos como reformados. No me gusta utilizar mucho la palabra evangélicos, pero sí como reformados, porque todos somos cristianos y todos somos evangélicos, porque todos tenemos la Biblia y el Evangelio como la norma de normas. Así que, ¿por qué razón nosotros no encontramos muchas veces el consuelo divino,
la orientación adecuada en la iglesia? ¿Por qué razón no encontramos el apoyo que deberíamos? Y aquí llegamos entonces nosotros a un tema que es importantísimo tener en cuenta. Nosotros en la iglesia tenemos deberes y también tenemos derechos. Tenemos derechos litúrgicos. Tenemos derecho a ser aceptados a la vida sacramental de la iglesia, en el caso de las iglesias católicas. Y también en el caso de las iglesias reformadas, aunque solamente ellos practiquen dos sacramentos, que es el bautismo y la Santa Cena, todo el mundo tiene derecho a ser incluido y aceptado en esa vida sacramental de la iglesia. Tiene derecho a ser orientado, tiene derecho a ser instruido, tiene derecho a ser pastoreado en todo el sentido amplio de la palabra. Pero también tenemos deberes. El deber de actuar como hijos de Dios. Tenemos un pacto implícito con Dios. Dios se ocupa de nuestras cosas y nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios. Jesús es el ejemplo más claro sobre esto. Cuando tenía 12 años se encontraba en el templo y cuando llegaron los papás a reprenderlo, a reclamarle porque él les había hecho eso, él dijo: es que es necesario que yo también me ocupe de las cosas de mi Padre que está en el cielo. Qué bueno que nosotros podamos, si somos cristianos, aprender de este niño llamado Jesús a los 12 años y comprender que también nosotros necesitamos ocuparnos de las cosas de nuestro Padre que está en el cielo. Si no lo hacemos, entonces nosotros estamos viviendo un evangelio errado, un evangelio mentiroso, un evangelio según Satanás. ¿Por qué según Satanás? Porque invierte el orden de las cosas. Dios no es siervo del ego y de la vanidad humana. Dios es soberano y nosotros somos los siervos de Dios. Somos criaturas hechas por Dios con un propósito específico en cuanto a su honra y a su gloria, como lo acabamos de decir en la oración que hicimos. Que podamos tener una vida que le honre y le glorifique a Él, porque somos sus hijos. Tenemos responsabilidades con nuestro Padre que está en el cielo. Obviamente, nosotros tenemos que ser responsables de la iglesia. Somos parte de la iglesia y tenemos que ser responsables y coherentes con nuestra membresía con la iglesia. Así que la iglesia es una institución que tiene un carácter divino, que tiene un carácter santo. Esa es la naturaleza espiritual de la iglesia. Pero la naturaleza natural de la iglesia, en el sentido político de la palabra, es una institución registrada ante el Estado que tiene una personería jurídica y que como persona jurídica puede celebrar contratos y de hecho tiene responsabilidades laborales con el pastor, con los líderes, con algunas personas que ejerzan ministerios dentro de la iglesia. Las iglesias pueden contratar y pueden asumir responsabilidades inherentes a estos contratos. Hay iglesias que contratan con el Estado la ejecución de obras sociales. Hay iglesias que tienen ministerio social específicamente dedicado a los ancianos, a los niños, y el Estado puede contratar con ellos este tipo de servicios porque finalmente es la responsabilidad del Estado. Cosas así las tenemos que tener muy claras y tenemos que tener un sentido de responsabilidad porque somos parte del cuerpo de Cristo. Pablo lo dice muy claramente, los ojos son importantes, los dedos son importantes, y si un órgano del cuerpo está enfermo, todo el cuerpo está debilitado, todo el cuerpo está en problemas. Lo que sucede es que nosotros venimos de una cultura religiosa
que no nos ha enseñado ese sentido de pertenencia con la iglesia y hemos mirado la iglesia desde una perspectiva muy romántica. En la iglesia es donde está Diosito, allá es donde está una persona que le llamamos el cura, o generalmente es eso. Y allá es donde yo voy, allá me consuelan, allá yo hago las oraciones, allá hay todo tipo de santos, allá yo le puedo mandar razones a Dios para que me ayude, pero no vemos la iglesia con una mirada más objetiva y más integral, más bíblica. Somos el cuerpo de Cristo y tenemos responsabilidades como parte, como miembros activos de este cuerpo. Así que lo primero que tenemos que saber nosotros como miembros de la iglesia es cuál es el papel que jugamos allí y cuáles son los dones del Espíritu Santo que Dios me ha dado, que Dios me ha permitido tener para el servicio de la iglesia, para el servicio de los hermanos. ¿Cómo ayudo yo y cómo participo yo en los ministerios de la iglesia? Probablemente yo no esté evangelizando todo el tiempo, pero sí estoy apoyando económicamente ese ministerio de la evangelización. Probablemente yo no pueda ir a hacer obras de caridad directamente, pero estoy apoyando un ministerio social de la iglesia de ayuda y de apoyo social a los menos favorecidos. Soy parte de la iglesia, así como usted es parte del Estado colombiano o del Estado peruano o del Estado donde usted nació y vive. Usted tiene que pagar impuestos, usted tiene que cumplir normas, si no se va para la cárcel. Usted tiene unas responsabilidades sociales, quiera o no quiera, la fuerza del Estado las hace cumplir. El problema es que en la iglesia no existe ese método de coacción. Entonces prácticamente queda a la elección de cada persona participar o no. La cultura más burda que, que se nos enseñó a nosotros es comprar la gracia de Dios. Si yo necesito algo, yo voy, pago el estipendio y me lo tienen que dar. Pago una misa para esto, pago esto para aquello. Cuando necesito un exorcismo, cuando necesito orientación, cuando necesito algo urgente, yo pago por eso. Ahí sí doy una contribución, ahí sí doy algo, pero mientras yo no necesite nada, no tengo por qué estar dando nada. Lo mío es mío. Allá, la iglesia, ¿no? Bueno, sí, yo voy a ciertos oficios de la iglesia y doy una limosna. Ahora se insiste mucho en llamarle ofrenda. Llámele como quiera, pero por mucho tiempo se llamaba limosna. Y entonces la iglesia se convirtió en una institución conformada por dos tipos de personas. Los limosneros son los que dan la limosna y los mendigos son los que la piden. Entonces nos convertimos en una iglesia de mendigos y limosneros, todos convencidos que estamos haciendo el bien en aras de la caridad. ¿Y la caridad dirigida a quién? A los pobres. Entonces ser pobre en esa concepción teológica es una virtud, porque los pobres tienen derecho a todo. Los pobres son dignos de toda conmiseración, los pobres esto, los pobres aquello, los pobres lo de más allá. Y nunca van a salir de la pobreza porque siempre los estamos tratando como los pobres. Tenemos que romper esos esquemas y entender que la iglesia tiene una naturaleza muy diferente a eso que nosotros estamos acostumbrados a concebir como si fuera la iglesia. La iglesia tiene una naturaleza santa, tiene una orientación divina y un quehacer espiritual que es su principal compromiso. La iglesia es la que intercede, ora
y presenta la creación permanentemente delante de Dios. Así que no encuentro una justificación lógica para que la iglesia no esté obrando como si lo están haciendo los satanistas. Voy a bajar esta idea un poquito. Si una iglesia está ubicada en un barrio o en un sector específico de una ciudad, lo lógico es que la iglesia sepa cuántos colegios hay a su alrededor, cuántas clínicas, universidades, cuántas dependencias del Estado hay a su alrededor, quiénes son los líderes comunales, quiénes son los rectores de estos colegios, quiénes son los personajes o las personas que tienen un nivel de reconocimiento social y autoridad para dirigir los procesos propios de la convivencia social en el entorno. Y la iglesia tiene la responsabilidad de orar por estas personas, de interceder por estas personas. La iglesia puede orar para que la drogadicción, la prostitución y el bullying en ciertas instituciones de educación bajen. La iglesia puede interactuar con los rectores, puede interactuar con el cuerpo docente. La iglesia puede ofrecer sus servicios de mediación de conflictos. La iglesia puede ofrecerse sobre todo en oración. Porque le cuento que los satanistas sí lo están haciendo. Ellos están permanentemente orando en términos satánicos, interfiriendo en la espiritualidad de las iglesias. Ellos están visitando las iglesias. Los brujos van a la misa. Los brujos van al culto cristiano. Y mientras se está haciendo alabanza y mientras se está haciendo adoración, los brujos están haciendo maldiciones. No es ajeno para ninguno de nosotros que en algunas ocasiones, dependiendo del nivel de autoridad espiritual que tengan ciertos ministros, de pronto una persona en la asamblea o dentro de los asistentes empieza a gritar y a temblar, manifiesta una naturaleza contraria al Espíritu Santo. Ellos están allí. Ellos van con cada uno de los participantes, de los fieles de la iglesia, que no deberían ser fieles de la iglesia, sino que deberían ser fieles a Dios en primer lugar. Porque de la iglesia no se es fiel, de la iglesia se es miembro, un miembro activo de la iglesia. La iglesia no necesita fieles, la iglesia necesita miembros, miembros activos de la iglesia. Así que hoy quiero tocar un poquito este tema y para poderlo hacer estoy ambientando un poco el panorama del entorno de lo que significa la iglesia, porque los satanistas sí lo hacen. Ellos están constantemente maldiciendo las iglesias, maldiciendo los líderes, introduciendo formas de pensamiento en la iglesia. En la iglesia se ha aceptado por esta influencia posmoderna de la ideología de género que los homosexuales pueden llegar a la iglesia, fluir dentro de la iglesia tranquilamente, sin ningún límite de disciplina en cuanto a ética y moral. Ellos deben ser recibidos con amor en la iglesia, pero deben ser advertidos de los límites. No acercarse a los niños, no visitar los hogares. Y la iglesia debe entender quiénes luchan con estas ataduras. Y tienen que tener instrucción adecuada para saber interactuar con estas personas. ¿Hasta dónde yo puedo permitir que estas personas visiten mi casa? ¿Qué tipo de conversaciones vamos a tener en mi casa cuando ellos vayan? En amor pueden ir, siempre y cuando yo esté presente.
No es posible que estas personas establezcan amistad con mis hijos y terminen yendo al cine y haciendo programas simplemente que porque son muy buenos amigos. No, señor. Un momentico, que es que esas influencias espirituales no están todavía vencidas y yo tengo que proteger mi familia. No sabemos cómo actuar cuando sospechamos que una persona viene del ocultismo, cuando viene de practicar brujería, cuando viene de practicar una serie de cosas contrarias al Espíritu Santo y muy enredados con la idolatría. Hay tantas cosas que la iglesia debe aprender a hacer. Leía ayer un texto en el libro de Job, el capítulo 41, y habla de un mito conocido como el Leviatán. Leviatán es el nombre bíblico que recibe el espíritu que gobierna el orgullo en el infierno. Este espíritu, el Leviatán, es uno de los más comunes que se encuentran en las iglesias. Ellos influyen toda manera de orgullo. Ellos influyen toda forma de individualización de las personas. Yo no hago esto porque no me parece, yo no me uno a esto porque qué pereza. Yo estoy constantemente criticando la iglesia, criticando lo que hacen, criticando el grupo de alabanza, criticando los que oran, criticando esto, criticando aquello. Es un espíritu de inconformidad permanente. Y este Leviatán, este espíritu de orgullo, se manifiesta básicamente en la falta de humildad en todos los miembros de la iglesia, empezando por los pastores. Se llenan de orgullo, o los sacerdotes. Se entregan al intelectualismo. Son doctores en esto, son profesores en estos, qué sé yo. Están llenos de títulos, están llenos de reconocimiento social. Usan los dones del Espíritu Santo para ser reconocidos dentro de la iglesia. Es más, desarrollan una forma específica de hablar, de oratoria, que es típica de este tipo de personas, cargada de orgullo, acompañada de una expresión gestual que para nada es humilde. La iglesia, usted como miembro de la iglesia, tiene que saber dónde está Leviatán. Y hay algunas cosas que es importante que nosotros aprendamos a descubrir. Y la falta de humildad es lo contrario al orgullo. Hay personas que son muy arrogantes. Hay líderes de la iglesia con mucha arrogancia, pastores y sacerdotes muy arrogantes, altivos, orgullosos. Son amigos de los que tienen el dinero, son amigos de los que tienen influencias, son amigos de los que pueden exaltar su ministerio, su sabiduría, sus condiciones. Son los que financian todas sus ambiciones espirituales. Esta falta de humildad ha hecho que la perspectiva de la iglesia cambie. Ahora es más importante tener una iglesia con 1000 personas que tener una iglesia con 10 santos. El sentido de consagración se perdió. El sentido de la cruz, la predicación de la cruz, la predicación del sacrificio que implica tomar mi cruz y seguir a Cristo, eso se perdió. Se han desarrollado tesis teológicas como todo tipo de discursos de prosperidad. Se le enseña a la iglesia decrete, yo decreto esto. Se le enseña a la iglesia que sus palabras tienen poder.
Así que mis palabras las administro yo. Y yo le doy poder a mis palabras, entonces yo elijo hablar bien o hablar mal, y todo eso tiene poder, sin entender que toda autoridad viene dada de Dios y que el poder de tus palabras depende de una sencilla reflexión, de una definición concreta, y es: ¿a quién estás consagrado? Si estás consagrado a Dios, entonces tus palabras deben ser en amor y en humildad, deben ser palabras de liberación, deben ser palabras de consuelo, de ayuda, pero sobre todo palabras de intercesión, no de crítica. Decíamos ayer que el amor ágape no destruye, no critica, no engaña, no desfalca, no despotrica del otro. Si tú tienes una palabra de autoridad, entonces que sea conocida en tus rodillas delante de Dios toda palabra de autoridad. Y con toda la autoridad de Dios vas a decir: Padre, yo hoy estoy orando por mi pastor, por este líder, por este hermano, porque hay en su corazón todavía mucho orgullo, porque sufre en medio de la situación con la que está batallando, porque no quiere reconocer, no quiere dar el brazo a torcer. Padre, estoy orando para destruir al Leviatán en mi hermano, porque todas estas manifestaciones que acabo de decirles, las presenta ese capítulo 41 de Job como escamas. Leviatán era un mito que había en aquel momento y se conocía como el dios del mar, el dios del caos. Entonces Leviatán, para algunos escritores, perdón, para unos eruditos bíblicos, es básicamente la figura de un cocodrilo, pero para otros es algo así como un dragón. Como quiera que sea, es una criatura muy similar a estas dos figuras que habitan el mar. Como toda criatura del mar, está llena de escamas. Y el libro de Job habla acerca de esto, diciendo que esas escamas están tan unidas que el viento no las penetra. Es el Leviatán, es la causa del orgullo, es la causa de la crítica, es la causa de la altivez y es la causa de la actitud preferente de unos con otros. Entonces la iglesia termina por no denunciar el pecado, porque una de las personalidades más ilustres que está viniendo a esta iglesia es separado. No se sabe si finalmente ese matrimonio fue disuelto, al menos civilmente, pero vive con una señora muy querida, muy elegante, son una pareja que ayuda mucho, tienen 10 años de convivencia, pero están en pecado. Y la iglesia no lo denuncia, la iglesia lo acepta, la iglesia lo tapa, lo ignora. En estas iglesias no se habla de santidad, se habla de la teología fácil. Usted decrete y lo va a recibir. Usted declárelo y lo va a recibir. Usted tiene derecho, como hijo de Dios, a ordenarle a las circunstancias que dejen de ser. Y todo ese facilismo teológico, sin la cruz, sin una vida de consagración, de santidad, de esfuerzo, de morir al yo personal cada día, sin morir a esa vieja persona que éramos antes de recibir a Cristo, no tiene sentido. La presencia del Espíritu Santo se sublima, se sobredimensiona, perdón. Entonces se convierte en factor de orgullo. Y hay una rivalidad entre las congregaciones, quién tiene el mejor grupo de alabanza.
quienes tocan los mejores instrumentos. Ahora las iglesias a sus grupos de alabanza les pusieron impronta, ya son una marca y tienen derechos reservados. Y entonces la iglesia se volvió en una institución que mueve emociones. Usted no va necesariamente a un culto de alabanza, usted va a un concierto donde hay luces, donde hay un montón de cosas propias de un espectáculo. Y es probable que usted sea movido emocionalmente en ese ambiente, pero no transformado. Una cosa es que usted sea movido y hasta llora, pero no están transformados, no están puestos en una situación de confrontación con Dios, con su cruz. Lloran en medio de la alabanza, pero no lloran su pecado. ¿A qué iglesia estás asistiendo? En esas iglesias no se combaten ni se denuncian las herejías. No te hablan abiertamente de la idolatría. Son permisivos con todo tipo de idolatría, aún en las formas de idolatría más suspicaces. Tampoco se habla del infierno. Tampoco se habla de esa gran verdad del evangelio, que es el infierno. Es una realidad, hermanos. Jesucristo dedicó mucho tiempo de su predicación a hablar del infierno y lo describió como aquel lugar donde el gusano nunca muere, donde siempre hay un ambiente de putrefacción, donde el fuego no termina. Vuelvo y repito, en estas iglesias no se habla de la cruz. Es mejor mantener una congregación de 1000 personas, de 500 personas, de 400 personas hablando de un evangelio de merecimientos. Un evangelio centrado en el ego y en la ambición humana, pero no en la santidad de Dios. Un evangelio donde Dios es el que te provee, el que te guarda, el que te alienta, el que te. Pero muy pocas veces el Dios que te exige santidad, rectitud y justicia en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, en tu relación con Dios. Decíamos ayer que el amor ágape nos hace a nosotros comprender que somos empleados de Dios, siervos de Dios, sirvientes de Dios, póngala como quiera, pero servimos a Dios. El siervo no tiene otro derecho diferente al de vivir en la casa de su Señor y alimentarse en la casa de su Señor y vestirse en la casa de su Señor. Hasta ahí era la concepción del siervo. Pero tenemos un Dios que establece una norma, no porque Él necesite el dinero. Y aquí no estoy predicando el evangelio de la prosperidad. Simplemente estoy predicando una relación de humildad permanente. Que cuando yo a través de mi trabajo consigo 10 pesos, sé que un peso es de Dios. ¿Por qué? Porque soy siervo de Dios. Porque es de la forma en que yo estoy reconociendo que esto no es mío. Es la forma en que yo le estoy diciendo al infierno, mire infierno, no me puede usted obstaculizar el trabajo de mis manos, mis proyectos, no me puede maldecir lo que yo estoy administrando para Dios, porque a Él es a quien yo le doy el fruto, el justo reconocimiento de lo que Él es por ser el creador del universo. Satanás te reclama el diezmo. Uf,
cada vez que vas a la esquina a tomar licor, cada vez que haces un viaje de placer, porque estás convencido de que te lo merecías, porque es justo, está ok, eso está bien. Yo no estoy diciendo que eso está mal, pero está mal cuando tú lo haces dedicando todos tus recursos para ti, endeudándote para poder hacerlo, infringiendo las normas de la mayordomía cristiana, empeñando tu capacidad de trabajo, tus salarios futuros, tus ingresos futuros a hijos de Satanás y no a Dios. Viajar no es malo. Hacer ese tipo de cosas no es malo, pero hágalo de la mano de Dios. Hágalo en el tiempo del Señor. Hágalo honrando a Dios en todo. No podemos ser cristianos y llevar una vida egoísta, ser cusumbos solos. Allá la iglesia, allá el pastor, allá el que, allá ellos con sus problemas. Yo aquí ya, gracias a Dios, ese pastorcito tan bueno que me salió, hombre, esos buenos consejos que da. Ese curita tan especial me puso las manos y ahí mismo yo empecé a sentir que todas las cosas cambiaban en mi vida. Ahora yo ya superé eso. Antes iba con mucha frecuencia ya a hablar con el padre o con el pastor y tenía esa necesidad de orientación cuando estaba en mi conflicto. Ahora ya no tanto. Ya es muy buena persona, sí. Usted ora por su pastor o por su sacerdote. Usted sabe, usted sabe cuánta necesidad tienen ellos o tenemos nosotros de sus oraciones. No, usted asume que todo está bien. Usted asume que no es sino tocar el botón y ahí está. A las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, a las 5 de la mañana. En el momento en que yo lo necesite, ahí va a estar. Usted sabe cuánta carga lleva esa persona en sus hombros. Cuánto esfuerzo tiene que hacer para no pensar en sus problemas y dedicar la mayor parte de su tiempo a escuchar los de usted y los de muchas otras personas. Hay doctrinas falsas dentro de la iglesia y estoy haciendo una mención tangencial en este momento a ese tipo de doctrinas facilistas. Concluyo esta introducción diciéndoles que esa es la labor del ocultismo. Esa es la labor y el mayor logro del satanismo en este siglo XXI, destruyendo nuestras iglesias. Porque se presenta como si fuera un nivel muy alto de espiritualidad. El ocultismo se presenta muy disfrazado de cristianismo. Le enseña a meditar, le enseña a usted a tener buena relación con el dinero, le enseña a usted técnicas de programación neurolingüística, donde es usted a través de su voluntad quien programa su cerebro para obrar bien, hablar bien y que las cosas fluyan, para que el universo, entre comillas, le favorezca. Ya no es Dios, ya se llama universo. Dios mío, ¿cuántas personas dentro de las iglesias están llenos de cucarachas en sus mentes? Y cada vez que se reúnen estas personas, es probable que haya un concierto muy bonito. Es probable que haya todo un espectáculo de alabanza, pero dirigido a mover emociones, no el Espíritu de Dios, en santidad, rectitud y compromiso. Si eso fuera así,
Conozco en Medellín, la ciudad donde habito, 3, 4 congregaciones donde mínimo un domingo pasan por allí no menos de 10.000 personas. 12.000 personas podría decir yo. Sin contar con las iglesias tradicionales, que cada una de ellas en 3, 4 Eucaristías en un día domingo pueden tranquilamente pasar por sus atrios no menos de 800 o 1.000 personas también. Medellín es una ciudad de 4 o 5 millones, de 3, 4 millones, creo que son más. Yo diría que vamos rodeando ya los 4,5 millones o casi 5 de habitantes. ¿Dónde está el impacto social de la predicación del Evangelio? Allá van los abogados, allá van los médicos que practican, que hacen una práctica dudosa de la medicina. Allá van los jueces, los fiscales que están acusando por inclinaciones políticas a ciertas personas. Allá va todo el mundo cargado de justicia propia. Y el gran ausente de estas conciencias es Cristo Jesús. ¿No creen ustedes que si realmente Cristo Jesús estuviera operando en la conciencia de 10.000 personas, esta ciudad sería una cosa muy diferente? Jesús operó en la conciencia de 12 individuos y cambió la historia de la humanidad. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos muy oscuros, donde todo viento de doctrina está haciendo carrera. Estos vientos de doctrina entran y salen de las iglesias como Pedro por su casa. Satanás tiene enredadas las iglesias luchando por quién es cristiano y quién es católico, por quién fundó su iglesia y quién fundó la mía. Nos tienen enredados rivalizando por tonterías, rivalizando por banderas denominacionales, pero no por el reino de Dios. Es más de lo que se habla de las divisiones y de las diferencias entre los grupos cristianos que de la vida de Dios, de la gracia de Dios. ¿Cuál es el impacto social en el perímetro donde está ubicada tu iglesia? Esta iglesia tuya si ora por los problemas sociales del perímetro, si van a visitar los enfermos en los hospitales, si están orando para que en esos hospitales no se practiquen abortos, si están orando para que las personas que están formando un grupo, un muro de contención espiritual oscuro alrededor de la iglesia, se retiren. Si están orando antes de cada servicio para que los emisarios de Satanás que van a entrar a esa iglesia, porque la iglesia es de puertas abiertas, no tengan la oportunidad de maldecir y hacer daño. ¿En realidad estás tomando en serio tu salvación? ¿O solamente tienes un Dios que es un siervo tuyo a favor de tu ego? Hoy quiero que este entremés quede en el aire, quede así claro. Mañana vamos a definir 3 cualidades de las iglesias que el satanismo respeta y que no puede penetrar. Vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la presencia de tu Espíritu Santo, porque estás levantando profetas en este último tiempo que no temen denunciar a Satanás, sus estrategias, sus injusticias, que no temen, oh Dios,
levantar su voz como los profetas de antaño y redarguir a los reyes, a los gobernantes de este mundo, reconvenir, oh Dios, a tu pueblo para que se arrepienta, para que enderece sus caminos. Padre, en el nombre de Jesús, pongo a todos mis hermanos en este día en tu presencia. Gracias, oh Dios, por la fidelidad de tu Espíritu. Gracias, Señor, por estos mensajes proféticos de exhortación en este último tiempo. Ahora permítenos, oh Dios, unirnos a la fe histórica de la Iglesia diciendo, creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo, Dios y Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, que nació de la Virgen María, que padeció bajo Poncio Pilato y fue crucificado, muerto y sepultado, que descendió al lugar de los muertos y aún al mismo infierno, y al tercer día resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo, y que está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso, y que desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creemos en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Hermano, ¿realmente usted sí cree eso? ¿Realmente usted sí cree que este credo de los apóstoles, esta condensación de la doctrina apostólica, es el eje sobre el cual está girando toda actividad de su iglesia, toda predicación? Dios les bendiga. El lunes nos vemos a las 7 de la mañana nuevamente. Muchas gracias. Les deseo un excelente fin de semana y un abrazo para todos. Que estén muy bien. Bendiciones.